Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un viernes noche más en la caja negra de AC Principado Televisión. Y estamos pues para hablar un tema a lo largo de una hora en profundidad con 4 invitados. Todo muy original. Pero quiero decir, eso sí, una parte original es que el tema es el que está siendo esta semana, y va a seguir una temporada, o sea, ni lo titulamos específicamente, ¿no? ¿Cuál es el tema? Pues elecciones que pasaron y las elecciones que vienen, los pactos pasados, los pactos que vendrán, los crímenes políticos que supongo que irán produciéndose en vísperas de las elecciones generales, etcétera, ¿no? Y para hablar de política local, autonómica y nacional. Y si entra el tema internacional, se acepta porque en una de estas, la guerra de Ucrania, tiran un bombazo en la central esta nuclear y cambia todo, hasta se desconvocan las elecciones. Bueno, esto es una broma de mal gusto, lo que acabo de decir. A lo que iba. Cuatro invitados que paso a presentarlos de allá para acá, de mi derecha a mi izquierda, aunque seguramente no es la ubicación idónea por otras razones, que me callo, pero que son obvias. Así que de allá para acá, Daniel Lumbreras, periodista. Daniel, bienvenido a esta casa, a este Templo del Saber. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Encantado, como siempre. Muy bien, los encantados somos nosotros. En segundo lugar, Susana Álvarez Otero, que es profesora de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo. Encantada de estar aquí. Bienvenida, Susana, muchas gracias. Muchas gracias Encantados a ti somos por la nosotros. invitación. Y nada, esperamos mucho de tu sabiduría. Tercer lugar, siguiendo este orden, Susana López Ares, que es profesora de Economía Cuantitativa. Mira, acerté, siempre me equivoco contigo, digo financiera, digo muchas cosas. ¿Sí? También parte, pero bueno, economía cuantitativa es el más exacto. Muy bien, pues nada, bienvenida Susana, muchas gracias por estar aquí. Y eso, insisto, desde vuestra altura académica, pues yo creo que iluminaréis nuestras escasas luces. Iluminar luces es una bobada. Pero... Y en cuarto lugar, los últimos serán los primeros, Fernando Andrés, que es funcionario del Principado y... Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, un placer. Y más cosas, ¿qué eres? Aparte de eso, a ver, cuéntanos. Soy miembro del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, que es una asociación prepolítica fundada por Antonio García Trevijano en el año 2007. Y bueno, pues puede ser interesante una visión distinta a la que puede darse habitualmente los medios de si comunicación. quieres, puedo hacer una confesión personal. Yo en los años 70 era trevijanista. Sí, pues ahora ya no. Yo desde el año 93 que lo conocí. 73, calcula. Cuando nací. Nacido. Por eso, justo ahí había nacido. Pero doblemente agradecido por la oportunidad. Muy bien, gracias a ti por estar aquí. Y pues nada, lo dicho. Yo, como siempre, traigo un guión muy detallado, muy preciso. Así que habrá que ceñirse a él muy rigurosamente, ¿no? Como Fernando Alonso en las curvas se ciñe, pues aquí también. Entonces, ¿por dónde empezamos? Estamos en la mitad del camino, ¿no? Se están alejando ya las elecciones municipales, ya se están constituidos los ayuntamientos en toda España, no sin polémica, y no sin polémica, por ejemplo, en Asturias, en Gijón, por ejemplo. Digo Gijón por la ciudad más grande de Asturias, y ha habido polémica. Las autonómicas pues se alejan poco a poco, menos, porque por ejemplo en Extremadura pues está la cosa en veremos, etcétera, y las generales se acercan. Esto es, no sé, yo casi es una cosa cósmica, ¿no? Se acercan unos planetas, unas estrellas, otros se alejan, esperemos que no choquen. El caso es que es evidente, yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, y voy a callarme ya, que los pactos que se están produciendo, que se están produciendo o no produciendo, están muchos de ellos en función de las generales. Se están haciendo o no haciendo pensando en los generales, si eso da votos, si eso quita, si eso arrincona al rival o al revés, lo potencia, etcétera. Empiezo por ahí. ¿Os parece que esto de hacer las elecciones tan seguidas está condicionando mucho, sobre todo a las que ya se hicieron a las venideras, a las generales? ¿Os parece que condiciona? Totalmente. Yo creo que están todos un poco agazapados a ver qué pasa. En la parte que nos toca me parece muy interesante la jugada que ha hecho Barbón al sacar a Cofiño del gobierno, un hombre que era muy criticado por sus potenciales socios de Izquierda Unida, poniéndolo en la presidencia del Parlamento.
No sé cómo lo veis, si creéis que eso despeja la vía al gobierno de coalición, que parece ser que era criticado? Lo que deseaba Izquierda Unida. Yo no me enteré por qué era criticado. Bueno, Cofiño dice que está cansado de una responsabilidad tan intensa. No, que ¿por qué era criticado? ¿Por qué Izquierda Unida lo criticaba? Bueno, Izquierda Unida ha sido muy crítica porque con es listo, lo criticaba porque vale. Yo creo que no. Izquierda Unida era muy crítica con toda esta cuestión de la burocracia, la ley de la calidad ambiental, que al final son cosas que ha llevado Cofiño. Para Izquierda Unida estos son leyes dictadas por la Cámara de Comercio y bueno, era una cabeza que estaban deseando ver rodar. ¿Cámara de Comercio o de Bebercio? Eso ya lo dejo a juicio del espectador. Bueno, como lo dijimos en abstracto, no dijimos que cámara, se pueden hacer chistes. Bueno, A ver. yo creo que un poquitillo alejando un poco la lupa ya, no solamente de los ayuntamientos, sino de las comunidades autónomas. Yo creo que el objetivo que planteó Pedro Sánchez y que llevó a Pedro Sánchez a convocar elecciones fue precisamente el acercar las elecciones generales lo máximo posible a lo que fuesen los posibles pactos municipales, aunque hay que quedar lejos ya, porque bueno, este sábado va a quedar ya muy lejos de las elecciones del 23 de julio y luego los posibles pactos autonómicos. Yo creo que es el objetivo porque yo creo que es la única, yo creo que pensaba que era la única posibilidad que le quedaba de poder continuar manteniendo un gobierno, esa. Pero yo creo que no le va a salir, es decir, la jugada no le va a salir en el sentido pues que si hubiese sido esa una variable a la hora de las votaciones, pues ya hubo un pacto en Castilla y León del Partido Popular con Vox y se ha visto perfectamente que no ha tenido bueno, pues un coste en los resultados de las elecciones autonómicas y municipales de las pasadas elecciones. Ya no da miedo, Vox. Ya no da bueno, miedo. es una cuestión, yo es que creo, no solamente es un tema de si da miedo o no da miedo. Es decir, tú cuando tienes un pacto, pues habrá planteamientos de un grupo y planteamientos de otro grupo y habrá puntos de consenso entre los dos grupos. Es decir, puede dar tu miedo un pacto donde pues un gobierno, como pasó con el de Pedro Sánchez, hizo dejación de funciones en el tema de la ley del sí es sí, por evitarse pues una pataleta de la otra parte del gobierno. Es decir, es que hay formas de hacer pactos. Hay una forma de hacer pactos que es buscar puntos de acuerdo donde las dos partes puedan estar de acuerdo y no renunciar a los principios de las dos partes, o puede haber dejación de funciones como ha pasado en el gobierno de Podemos y del Partido Socialista. Siempre lo recuerdo, sois muy jóvenes. No lo recordáis porque en las primeras elecciones, en el 77, había en Zamora, por ahí, una pintada que se hizo famosísima, que era "Esconde las gallinas que viene el PSOE". Bueno, en ese momento quizá algún sector del campo de Zamora le metía miedo el PSOE. A estas alturas no le mete miedo a nadie, entre otras cosas porque va a ser el único alcalde de capital de provincia que hay en España de Izquierda Unida es en el Zamora. O sea que vaya miedo que mete, ¿no? Entonces, esas cosas se diluyen, ¿no? Yo creo que sí, de hecho está jugando a eso Pedro Sánchez, pero yo creo que no es. Yo creo que tiene un as en la manga, un misil, o como se quiera decir, que no sabemos cuál es, y lo va a sacar en algún momento pues ya en campaña, ¿no os parece? Hombre, no sé si tiene misil o no misil, yo estoy bastante de acuerdo Bomba atómica, con lo que ha dicho Susana, que él trataba de acercarlas lo más posible. Y respecto a los pactos, lo que determine la numérica electoral. Yo lo que tampoco termino de entender es algunas posiciones, con Vox, ¿no? Evidentemente cada uno puede tener su visión y su posicionamiento, pero también hay que respetar que hay unos electores, unos votantes detrás. Entonces, cuando se ponen ese tipo de córdones sanitarios y luego hay que desdecirse y demás, hay que pensar que si ese partido es legítimo, bueno, también Bildu existe y se vota y se acuerda y se firma. Entonces, al margen de lo que sean las ideas de cada cual, y no voy a expresar las mías, o sea, hay que respetar a quien está detrás, ¿no? Fernando, desde tu óptica trevijanista, republicana, fundamental o fundamentalista. Desde mi óptica, bueno, el trevijanismo no existe como movimiento político. Pero os abstendréis, ¿no? Pero porque llegáis a mayor, ¿no? Yo lo primero que quería decir era precisamente eso. Y ruego perdón por si es vehemente las cosas que digo, pero con absoluto respeto a todo el mundo. Cuanto más vehemente, mejor, todo lo contrario. Yo lo que veo es que lo que está sucediendo ahora mismo, con lo que estamos hablando de pactos y demás, a mí me recuerda a las serpientes de verano del fútbol. Es decir, a quién va a fichar un equipo, a quién va a fichar otro. A mí me gustaría ir a la raíz, y es que todos estos pactos, todo esto que se está viendo,
es fruto de que el centro de la representación no está en el ciudadano, sino que está en el partido político. Es decir, que todos aquellos acuerdos a los que se van a llegar son en función del interés del partido político y no del ciudadano. ¿En qué nos encontramos? Por ejemplo, no podemos, yo no alcanzo a entender cómo es posible que lo que el 27 de mayo estaba mal, el 29 de mayo está bien. Es decir, aquellos pactos, entre comillas, aquellas promesas, aquellas circunstancias que eran prácticamente verdades de fe para unas personas que iban a ser elegidas o votadas, que se presentaban como candidatos, al día siguiente cambian. Más aún, hasta la propia dinámica hace, como bien se había señalado aquí, que sea en función de cada circunstancia, de cada territorio, del interés que tenga un partido político concreto, en el que se va a blanquear o se va a oscurecer la figura de un partido político, sea Vox, sea Podemos, sea Bildu, etc. Yo, por ejemplo... Bueno, pero sobre el caso, Fernando, sobre el caso que estamos hablando, que eso es un poco general. No, pero sobre en general, el caso, yo los pactos los veo como hurtar a los ciudadanos la potestad que ellos tienen. Entonces, ¿quién gobierna? ¿El que más votado, la lista más votada? Sin pacto. Claro, es que yo estoy en contra del sistema de listas, sean abiertas o cerradas. Nosotros entendemos que hay que ir ¿Por sorteo, por insaculación, como se decía? No, un sistema con una separación de poderes en origen, donde nosotros, en este caso las elecciones autonómicas son municipales, nosotros elegimos directamente en circunscripción uninominal mayoritaria, distrito único, a un representante. Voy a poner un ejemplo. Oviedo tiene aproximadamente 300.000 habitantes y está segregado en distintos distritos electorales. No sé cuántos. Vamos a poner que, por ejemplo, son 15 distritos electorales. ¿El modelo inglés? Modelo inglés. El modelo inglés, pero con una diferencia, que el modelo inglés es un sistema a vuelta simple, la vuelta. Entonces, el mayoritario de aquellos es el que se lleva el distrito, independientemente de que tenga un 21, un 25 o un 27% de los votos, en tanto que en un sistema mayoritario a doble vuelta va a ser el que lo tenga en el 51% pero, de los votos. Fernando, no te quiero interrumpir, pero estamos a junio del 23, esa ley... Claro. Duerme en los cajones de los... No, o sea jamás, que estamos en lo que estamos, claro. Quizá otra ley en otro momento, en otro país, en otro mundo. Pero yo es la reflexión que tengo que hacer, que me lleva a decir, ¿a quién están engañando? O sea, esto en el fondo es un juego de trileros. Yo escuchar la entrevista, por ejemplo, el otro día que le hizo Carlos Alsina a Pedro Sánchez, no tenía ningún tipo de desvergüenza en reconocer que había llegado a 48 decretos leyes con Bildu. Por eso no engaña a nadie. No engaña a nadie hasta que dice... Perdón. Es su fuerte. Perdón, no engaña a nadie hasta que acaba diciendo que hubo 51 decretos leyes que fueron votados, presentados por él y votados por el Partido Popular. Entonces, claro, mientras unos se están echando la porquería que a ellos les interesa a otros, al final, lo que es el ciudadano está inerme de poder tomar decisiones en cuanto a sus propios representantes. Más decisiones. No, bueno, vamos a ver. Lo del tema de la forma de elección, yo creo que ese es otro debate. Es decir, nosotros aquí ahora mismo tenemos una constitución donde se establecieron un determinado modelo y una determinada forma de elección de nuestros representantes políticos, y es el que tenemos. Que pueda plantearse o no un proceso constituyente con una modificación constitucional, pero bueno, ese es un tema que yo creo que era al corto plazo. Es decir, todos los modelos, y yo supongo cuando se eligió el modelo que tenemos en España, pues todos los modelos tienen sus pros y sus contras, y en España se eligió este, y bueno, y fue votada por los españoles en su momento, como cuando se votó la Constitución. Y ahora lo que sí que tenemos ahí es unas elecciones el próximo mes de julio, donde vamos a ver cuáles son los resultados. Yo siempre he sido de la opinión que quien tendría que votar es la lista más votada, y yo soy de esa opinión. Es decir, siempre creo que además es obligación, aunque no se tenga mayoría absoluta, de esa lista más votada, de ir buscando los consensos necesarios para ir desarrollando ese determinado periodo. Por ejemplo, en Asturias tenemos, bueno, pues una suerte en todo lo que cabe en el Estatuto de Autonomía, que al presidente de la comunidad autónoma no se le puede votar que no, con lo cual solamente puedes votar que sí o abstenerte, no puedes votar que no, lo cual, bueno, pues facilita lo que es la constitución de un gobierno
y dificulta lo que es la celebración de unas nuevas. Por eso lleváis los socialistas elecciones. gobernando 40 años. Los socialistas llevan gobernando 40 años. No, bueno, hubo un pequeño periodo en el que mejor no hablar. Sergio Márquez y hubo otro periodo en el que gobernó Álvarez Cascos. Es decir, bueno, siempre que se fueron dando medianamente las mayorías, pero siempre tienes un gobierno. Otra cosa es que después, bueno, pues se ven circunstancias, vamos a decir, extrañas, que hacen que de nuevo vuelvan otra vez los socialistas. Pero bueno, yo con el tema de los pactos, yo creo que lo que sí que los partidos deben poner cuáles son sus líneas rojas. Y sus líneas rojas, yo creo que en tema de principios y en tema de programa, es donde sí que tienen que estar las líneas rojas. Ya sabemos que las líneas rojas de Pedro Sánchez no existen, o sea, es un hecho que nos lo ha demostrado a todos, es decir, todo lo que había dicho que no iba a hacer, lo ha hecho cuando le ha hecho falta. Son cuánticas, son cuánticas, líneas cuánticas. Bueno, son comprensibles, es decir, todo aquello que ayude a mantenerme en el poder, me vale. Retomando por un punto que señalaste, ¿no? Si sirven a los políticos, sirven a los ciudadanos. Yo, que no soy animal político, soy solo universitaria. Bueno, nunca se dice desde agua no beberé, pero no me siento así. Hace mucho tiempo que he percibido esto en España. Hace mucho tiempo que notas que los políticos van a la suya, solo a la suya, porque es muy legítimo tener ambiciones personales y demás. Pero yo sigo creyendo que la política es una noble actividad. Otra cosa es cómo se comportan los políticos. Y hubo un tiempo, que yo era niña, que unos políticos de talla pues hicieron una transición magistral y veías todavía, te encontrabas políticos, y todavía hay alguno, que piensan que están al servicio de los ciudadanos, pero desafortunadamente el número de animales políticos que piensan en sí mismos, que se construyen listas, supervivientes de las listas, digo, este o esta, dónde ha gobernado, qué es lo que ha hecho, y sobrevive en la política sin haberle conocido otro oficio. A mí eso, desde luego, me descorazona como ciudadana, porque no nos aporta nada. Y luego, al margen de que, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha señalado Susana, de que hay un sistema, vamos a respetarlo, el inglés es muy inglés, pero estoy de acuerdo con que debería haber una servidumbre a la lista más votada, porque eso es respetar la palabra mayoritaria de los ciudadanos. Sí que encuentro un agujero negro en lo que es la oferta política, que ayudaría a lo mejor esos pactos, que es que no tenemos, nunca hemos tenido un partido fuerte de centro, de separación de ciudadanos. Si no tienes una ambición como un tigre, ¿cómo demonios por la mañana te desayunas con 3 sapos mínimo todas las mañanas? Hay que tener una ambición feroz para ser político. Que están hechos de otra pasta también. Es que si no, no puedes estar ahí. Yo tuve un intervalo político. Exactamente. Un intervalo político de 8 años. Y lo viví, bueno, además como profesional, porque de ajena a la política, porque yo soy profesora universitaria. Yo cuando me incorporé en 2011 a mi etapa política, pues lo hice desde el mundo profesional, al que he vuelto una vez que he cerrado esa etapa. Yo lo que tengo que decir, bueno, el mundo político es un mundo más complicado de lo que nos pensamos los ciudadanos, en el sentido, pues como bien decía Javier, es decir, tú te levantas por la mañana y pueden decir de ti cualquier cosa, que además a lo mejor el 70% ni siquiera es cierto. Eso para empezar, ¿no? Claro. Y luego también tengo que decir que como persona además que vengo fuera de la política, que estuve en la política y que volví a mi mundo universitario, yo tengo que decir que sobre todo en Madrid, cuando tuve mi época en Madrid, yo conocí servidores de los ciudadanos, es decir, personas que podían tener una vida mucho más rica no, a lo mejor ganar más dinero y una vida con mayor calidad fuera de la política, y sin embargo renunciaban a esa calidad por lo que creían que era servir a los ciudadanos. Y yo creo que siguen existiendo. Que luego existe, bueno, pues otro tipo de personas en lo que es el ámbito político, en las estructuras políticas. Bueno, es que los partidos, y me refiero, el sistema también tiene que funcionar. Es decir, yo me acuerdo cuando yo entré en política en el año 2011, pues incluso había términos que tuve que buscar en internet que yo no sabía ni lo que significaban. Es decir, porque bueno, un partido político es una entidad muy grande, con muchas personas, con personas que más o menos sus principios son similares, pero que tienen un intervalo. Entonces, bueno, el conseguir que esa organización funcione y gestionarla bien, pues también necesita de personas profesionales que sepan gestionar esas organizaciones. Es decir, bueno, es un mundo también apasionante, porque es un mundo apasionante y es un mundo, bueno, pues
y eso. Pero sí que yo quiero levantar un poco la voz en favor de muchos políticos, que lo que hacen es servir a lo que creen que es lo mejor para su país. Daniel, volviendo a los pactos, entra por ahí concretando. Vamos, pues estamos bueno, filosofando bien, pero filosofando. Relacionando los pactos con lo que comentaba Fernando, yo creo que hay un problema muy serio en nuestro país y es la falta de democracia interna en algunos partidos, por no decir prácticamente en todos. Creo que nos hemos acercado demasiado al modelo estadounidense en el que todo está encaminado a servir al líder al ganar elecciones y que eso, primero, no cumple la Constitución, que dice que la estructura y el funcionamiento interno de los partidos deben ser democráticos, y segundo, es poco interesante para el ciudadano porque mata el debate de ideas. No hay una cuestión programática entera de tenemos que ser más liberales, más conservadores, esta medida a la otra, sino que muchas veces son debates de nombres. Los afiliados muchas veces no pueden expresarse si quieren que su candidato pacte con fulanito o con menganito, sino que queda todo en los despachos. Y los que somos viejos aficionados del Real Oviedo, los despachos les tenemos cierto respeto. Bueno, hay partidos que se votan cosas internamente, ¿no? En Podemos. Vamos a votar esto, ¿no? Vamos a ver, estamos en una democracia representativa. Claro. Y yo, por ejemplo, es uno de los problemas que le veo a la Podemos y tal, que están todo el día votando. No, se vota una vez y ese señor gestiona además, hasta la siguiente vez que toque votar. Hay que saber hasta qué punto, porque todos estuvimos en asambleas de la universidad. Eso. Primero, yo que era representante universitaria, en mi época joven. Se votaba si se votaba. Primero votábamos y se votaba. Se votaba, y claro. luego votábamos si lo que se aceptaba, se aceptaba. Claro, es decir, bueno, por votar se puede votar en todo. La cuestión es que luego, primero, realmente represente lo que se ha votado. Claro. Y segundo, bueno, pues que se acepten las votaciones, porque dependiendo estás no estás, es decir, que no vengan a dar los de Podemos lecciones, porque además si no tienen el modelo perfectamente stalinista, que es que te fumigo. Es decir, yo que estuve en el Congreso de los Diputados en el año 2015 y años sucesivos, yo veía números a cabezas de lista de Podemos pasar de la primera fila a la última y estar colocados de la columna. También pasó en el PSOE, ¿eh? También pasó en el PSOE. Que además, por cierto, Asturiano, que pasó de una posición muy adecuada a estar en la última fila Asturiano lo merecía, seguro. Detrás de la columna. Y todo depende del sistema que nos hemos dado. Bueno, aquí a mí me parece... Exactamente. Funcionan los partidos estalinistas muy bien. 4 años, pues tiene usted 4 años para hacer y ya dentro de 4 años decidiremos. Hay otros sistemas, mira Suiza, yo es un país que por razones de familia política conozco bien y ahí pues referéndum para todo. ¿Que hay algo que tal? Referéndum. Y ya está, y da igual que tal, porque están habituados a ese sistema mucho más parecido a la democracia griega, ¿no? Don Gustavo, bueno, Suiza no es un país, es un banco. Claro, oye, pero funciona... ¿Cómo se llama el presidente de Suiza? ¿Cómo se llama el primer ministro? Nadie lo sabe, no deben ni tener. Si sube el césped de determinada altura, viene el vecino y te riñe. Perfecto, belleza absoluta. Hombre, también son pocos. Son pocos. Eso facilita. Y ricos, sí. Cuesta arriba todo, además. Bellísimo. Te aburres, ya no es tanta belleza que aburre. Oye, pues volviendo a los pactos, insisto, ¿creéis que, ya lo dijisteis, que lo que hay ahora, lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, pacto en Valencia, que fue muy rápido? Claro, Valencia, la Comunidad Valenciana, era la parte mollar, diríamos, de los pactos. Ahora la comunidad más grande, muy importante, con muchas connotaciones, y se llegó a un acuerdo enseguida, el PP y Vox. Sin embargo, otras comunidades menos importantes, todas son importantes, ¿no? Sin embargo, ahora yo creo que como Extremadura, están escenificando unas distancias tácticas para que el PP dice yo jamás iré con la extrema derecha. Bueno, por lo pronto en Extremadura vos ha dado la presidencia al PSOE. Extremadura al PSOE. Y vos lo mismo, yo me mantengo en mis principios y no cederé con esos neosocialistas del PP. Yo creo que es comedia lo que están haciendo, para quedar bien con sus bases, con vistas a las generales. Con vistas a las generales. A ver, apóyame, Dani. Bueno, no lo sé. Hombre, yo creo que Vox va a tener muy difícil justificar ante su electorado mantener al PSOE en Extremadura y que terminará cediendo, que esto es un poco el arrebato de no voy a venderme a esta líder del PP, que yo rompo una lanza por ella, que ha mantenido sus principios y no se ha dejado vender y se ha bajado los pantalones como han hecho en Valencia. Pero hay adelanto electoral.
No, pues que lo haya. Tampoco hay que pasa decir a la nada. gente. Se vuelve a votar. No pasa nada, no pasa Se vuelve a nada. votar. Es que a mí a veces- Aquí La tenemos cuestión experiencia con son eso. los tiempos que se pierden, ¿no? Porque tienes Sí, un sí, determinado número de meses en los que no se puede hacer más que lo que es lo corriente. Hay países por ahí que no es, yo es Suiza, pero es Bélgica, que estuvieron 2 años sin Sí, gobierno. Bélgica estuvieron un montón de años sin Y gobierno. que comen todos los Israel cada días. poco están- Y Sí. que casi En funcionaba Italia- en mejor. Italia- Funcionaba mejor, claro. Hubo un tiempo de estabilidad, pero si no... Ya, bueno, Sí, pero lo que ejemplos. son o sea, eso continúas por lo que es como cuando dicen, es que es malo que no haya presupuesto. Bueno, si no quieres gastar, lo mejor que puedes hacer es que no haya presupuesto porque no puedes presupuestar más. Claro. Entonces, bueno, Tienes pero un claro, parte eso bueno. también te impide luego hacer reformas y te impide Tomar decisiones, avanzar. aplicar. Te quedas entonces estancado. Hay otro pacto también muy importante que yo lo enuncié y me gustaría que lo abordases antes de la pausa, a ver si nos da tiempo, por lo menos iniciarlo, que es el de Gijón. Gijón, la ciudad más mayor de Asturias, vuelve Carmen Morillón después de 8 años, que parecía que, bueno, que ya había acabado la política. Pues no, ahí está, alcaldesa, pacta tripartito, mete los toros Begoña, que va a haber aquí, voy a ir de cabeza a esa corrida, porque va a haber palos, los antifas, los taurinos, los antitaurinos, va a ser tremendo, va a ser una semana genial, Gijón, Bueno, una semana grande. pero vamos a ver, lo del tema de los toros, que creo que es un tema importante para los aficionados a los toros, pero creo que tampoco es el centro de la política municipal de Gijón. Yo creo que en este caso no se ha engañado a nadie, es decir, yo creo que Foro Asturias siempre ha defendido los toros, el PP de Gijón siempre ha defendido los toros y Vox creo que siempre ha defendido los toros, con lo cual en este tema yo creo que ninguno de los 3 partidos ha engañado a sus votantes. Lo que tendremos que ver es ahora, bueno, pues realmente cuáles son los planteamientos en relación a aquellas medidas que sí que tomó la anterior alcaldesa, esta Ana González, bueno, pues que sí que enfadaron a los gijoneses hasta el punto, bueno, pues de que cambiaron lo que fueron los grupos izquierda-derecha en Gijón. Es decir, hay que ver qué es lo que pasa con el muro, hay que ver qué pasa con el futuro de Gijón, que parece que la anterior alcaldesa tampoco hizo iniciativas para lanzar Gijón hacia el futuro. Eso es lo que queda. Es decir, el tema de los toros, bueno, pues es un elemento que es importante para muchos gijoneses, pero que tendremos que ir viendo pues todo otro conjunto Pero de... la que engañó a sus votantes fue Morillón, porque el PP nunca le hizo las cosas a vos, pero Morillón sí, y Pumares también, y ahora, Morillón de repente, negoció magia. a 2 barajas, con Vox por un lado y con Izquierda Unida a escondidas hasta el último día estuvo negociando. Eso no se sabe mucho, pero estuvo negociando. O sea, Morillón jugó a 2 barajas. Es la primera vez que Foro lo hace con Izquierda Unida. Bueno. Y también el PSOE mucho, ¿no? Nosotros no queremos la extrema derecha, ¿vale? Abstente. Abstente o vota Morillón para que no tenga que depender de Lo que vos. pasa es que, claro, el problema es que en ayuntamientos es la lista más votada, que era el PSOE, o necesitas una mayoría absoluta. Foro y PSOE sumaban. Sí, sí. Bueno, incluso entonces no le haría falta en Asturias, no le haría falta a Podemos, al PSOE. Estoy en un ataque de tos, así que vamos a hacer una pausa de hidratación como en el fútbol y volvemos en un minuto. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta de la pausa de hidratación, estamos aquí con los aguadores preparándonos y bueno, yo quería soltar una cosa que yo creo que al final en Gijón, Ana González, que la ha hecho su partido, echar una alcaldesa a su propio partido a mí me parece un disparate, salvo un asunto gordo, que no lo había en este caso obviamente, pues ese ir a por Ana González, su partido y después la ciudad, es porque es de Oviedo, esta señora. A ver, discrepancia. Hombre, yo creo que hace 4 años ya era de Oviedo también, ¿no? Sí. ¿O eso cambió? Bueno, está bien, como argumento está bien. Yo creo que Decían Ana... que vivía en la Fresneda. Que Bueno, eso era- pero que yo creo que es que la anterior alcaldesa de Gijón, yo creo que no ha habido un alcalde en Gijón que haya tenido tantos problemas y que se haya enfrentado a tantos colectivos, a tantas asociaciones, que le hayan llevado a los tribunales prácticamente todo lo que hacía. Es que incluso yo recuerdo la campaña donde ella acordaba una cosa en el ayuntamiento que era totalmente contraria a la que el candidato del PSOE estaba defendiendo en la campaña electoral. Es decir, es que bueno, ella creo que creía que lo que hacía estaba bien y que estaba perfectamente bien y parece ser que no estaba tan bien porque está en casa. No. Es que fue
puso de acuerdo, digamos, hasta Eso su es. propio partido, y lo cual determina que estés acertado o no, pues tienes que contar con la gente, porque esto no es una... Aparte- No quiero utilizar la palabra, pero Pisó dictadura, es demasiados decir, callos. furor... Pisó callos, diríamos, emocionales. El E muro innecesarios. no se toca, salvo que haya mucho acuerdo. Pero ¿qué más da que los coches vayan para allá, para acá o que no vayan? Pero claro, conceptualmente el muro es el escenario de la ciudad. Y si no hay el acuerdo, ágora. el No, ágora, y claro. que luego había No puedes. muchos proyectos fundamentales para Gijón, por ejemplo el plan de vías, muchas cosas que están ahí paradas desde hace muchos años y nunca tampoco se lo vio a ella muy combativa tirando para adelante de los proyectos parados que hay en Gijón, Por y siendo del mismo gobierno que el Principado y del mismo gobierno que el gobierno Pero de ahí España. está el túnel hecho hace 10 años. Ahí hay Es otras, tremendo, el y hubo túnel que está- limpiar, y está ahí hay desmoronado, otras cuestiones que no uno se de pueden licitar ni hablar de Ya, ellas. bueno, porque Bueno, pero es no soy dinero tan ciudadano, valiente. son proyectos Bueno, que están y ahí el- parados. y el La plan- estación de autobuses, yo me Claro. acuerdo la última vez que tuve que Estamos pasar. en lo mismo. Pero, a ver, es que es tremendo. ¿Hace Es cuánto decir, al era final yo? es como que Echar- Hay Todas que las ir, empresas hay son que ir con seguridad, hay que ir con alguien que tenga de seguridad a la estación esa, ¿no? Da miedo, ¿no? No, absolutamente. Es que no parece una estación de una ciudad turística y es de una la ciudad ciudad más grande de Asturias. de Pakistán, es una estación de Probablemente, Pakistán. entonces, ¿no? Las zonas pobres no de resolvió Pakistán. ninguno Además de que los cayó. problemas que había No. y generó un Y generó montón de otros. problemas nuevos. Y la consecuencia pues es lo que ha ocurrido. Bueno, a ver, Pedro Sánchez, ya lo dije antes y no me convencisteis, insisto. Va a sacar un misil, va a sacar una bomba atómica. Hombre, él va intentará, a dejar, conociéndolo. dejarse morir llegando a la playa tan tranquilo. Morir, ¿no? En Como todo los caso, cetáceos que jamás. Altas esferas. Yo creo que es que hace tiempo, ¿no? No No, lo pero conozco interiormente. yo creo que- vamos pero a ver. está ambicionando Bueno, eso sí, carismas eso sí. mejores, No, como pero es que dice yo creo que San Pablo. entonces, si su Europa, objetivo hubiera sido Europa, Se marcha. que es lo que a mí no me cuadraría, lo que Sí, hubiese hecho era aguantar el gobierno, la presidencia Claro. española Sí, de, sí. Claro, de la Unión, y luego luego ya después me voy. convoco elecciones y no me presento de candidato. Presento a otra persona, mientras que ahora va a ser, Pero se es va que a presentar y previsiblemente, según dicen todas las encuestas, pues no va a tener un resultado, o suma sabe Dios con quién, ¿Y dará o la no va a tener un espantada todavía o ya resultado. no puede dar la espantada? No, yo creo que en este A la momento... OTAN, dicen las malas lenguas. A Yo la creo OTAN. que en este momento, pues Sí, sí, entonces sí, sí, la que OTAN. ya tendremos un problema con... Bombardeamos con la semana siguiente. sí, 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 sí. vamos, si le conviene, arrasamos Oye, con bueno, bombas bueno, atómicas. bueno. Ya es- Yo creo que tienen andanadas, pero no solo Sánchez, Feijóo también, porque vamos, a mí como votante me preocupa saber cuál es el programa económico de un partido que puede gobernar España dentro de 3 meses. ¿Cuál es el programa económico del Partido Popular? Menos impuestos. Hombre, yo creo que el partido, vamos a ver, el Nada, partido las se cosas llama- elementales de la derecha, tampoco hay ningún No, vamos misterio. a ver, Fran. yo creo que hubo un desayuno esta semana Sí. donde se plantearon temas económicos y además temas económicos relacionados con temas sociales. Que es por Programa donde- económico, no fiscal. No, te estoy hablando de programa económico. Es decir, programa económico es un tema también de programa fiscal y de programa presupuestario. Claro, todo Es lo decir, mismo. es que estamos en lo mismo. Claro. Que en España hacen falta, por ejemplo, tema de reformas, el tema de burocracia, precisamente por lo que Izquierda Unida no quería a Cofiño en el gobierno, pues yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente. El tipo de medidas económicas, que también fiscales, que se desarrollan pues para intentar frenar lo que es el desierto demográfico que tenemos en determinadas zonas de España, pues yo creo que también es un elemento fundamental. Yo como asturiana, pues tengo bien claro que seguro que Feijóo conoce mejor los problemas del noroeste de España que, por ejemplo, el problema del lobo. Pues que explícale a Pedro Sánchez, pues a lo mejor por qué ha perdido determinados diputados Barbón en Asturias, gracias a los caprichos de una señora ministra que yo nunca me declaré fan de ella, que es la señora Rivera. Bueno, pues todo lo que ha hecho con la industria electrointensiva, todo lo que ha hecho con el tema del lobo, hemos visto el problema de las infraestructuras y luego la gran variable que está ahí encima de la mesa para Asturias, pero que también para Galicia y para Castilla y León, que es el tema de la financiación autonómica y la reforma de la financiación autonómica. Es decir, yo estoy segura de que a Asturias le va a ir mucho mejor con una reforma de la financiación autonómica liderada por Feijóo, y lo digo en un sentido: si tú vas a financiar lo que son los servicios, bueno, pues él conoce perfectamente cuál es el coste de los servicios de las comunidades autónomas envejecidas. Profesoras. Y eso es economía. Profesoras Eso es economía. de económicas, ilustrar a nuestros televidentes.
cuánto es el servicio de la deuda del Principado. O sea, los intereses anuales que paga el Principado. Pues yo ahora mismo la verdad que ese número no me lo sé, cuánto estamos pagando. Me suena como 500 millones o 600 millones Y anuales. ha subido muchísimo. Ha subido En el muchísimo. último Da tiempo, miedo. al margen de la subida de tipos. También hay que decir que no son de las comunidades autónomas No, que no son las estén peores. más endeudadas y además es de las comunidades autónomas que más o menos va cumpliendo el objetivo de déficit. Incluso algún año ha tenido superávit, que la consejera Bono también es compañera. Sí, sí. Hay algún que otro problemilla de ejecución presupuestaria también. Fernando, a ver, sí. A ver, No, los pero es que el tema de la trevigenistas, ejecución presupuestaria, que si me dejáis aquí un poco, es decir, yo creo que tenemos que intentar hablar con seriedad. Es decir, una cosa es lo que tienes pagado y otra cosa es lo que tienes comprometido. Y muchas veces, cuando se habla de baja ejecución, y me estás dando la razón, dicen, es que hay muy baja ejecución porque es que hay un 20%. No, 20% es decir, cualquier proceso, y además es la garantía de cualquier administración pública, hay primero un proceso de autorización, se hace la obra, luego se da la orden y luego se paga. Entonces, cuando decimos, ¿realmente cuánto tienes ejecutado? Pues en el momento que tienes en marcha lo que es el proyecto y tienes lo que es la autorización del pago, en ese momento ya puedes considerar que ese presupuesto está ejecutado. No sé si me equivoco Fernando, en este razonamiento. Fernando, pero La dejaros fase, de... de hecho, se ve en los cuadros presupuestarios, sí, manejas la fase, la autorización, la disposición, el reconocimiento de obligación en el ámbito del Principado de Asturias y ves cómo, bueno, lógicamente en el mes de enero tienes un 0% de obligaciones, que te no has ejecutado nada. Pero luego ves que empiezas a tener unos saldos de disposición de gasto, que es cuando ya has adjudicado la obra y ya le dices, yo comprometo a este tercero, a este señor, que le voy a pagar 5 millones de euros para ejecutar esta obra, y eso ya está comprometido. Luego puede haber muchos vaivenes, pero no obstante, la ejecución en algunas, como todo, es baja. Es decir, si vas al capítulo 1 de gastos de personal, que es la parte importante del presupuesto, la ejecución es prácticamente siempre del 100%. O sea, está el 99,5%, porque el 0,5% restante es lo que vas a tener que pagar el año que viene, otra cosa, pero prácticamente la ejecución es del 100%. Hay otras partidas que son de inversión, donde ya es más lento, porque hay una cuestión... ¿A qué partida corresponde el tercer carril de la Y? Ese que lleva, pero eso es del siglo Estado. y medio. Eso es del Estado. Al presupuesto de Claro. el segundo. Claro, no, sí, pero yo estoy de acuerdo, pero yo estoy, claro, es que eso es administración del Estado, pero... Yo pongo un ejemplo, el monasterio de Cornellana. El monasterio de Cornellana, en el presupuesto, y lo digo porque lo sé fehacientemente, en el presupuesto del 18, porque lo introduje yo, está mal que lo diga, se presupuestaron 1 millón y pico de euros para el monasterio de Cornellana, 18. Estamos en el 23 y parece que van o acaban de empezar la obra. ¿Y eso cómo se Pero eso explica, depende Susana? del Estado. Bueno, pues Claro. porque al final, una cosa, y eso sí que lo digo, el Partido Socialista es especialista en presupuestar y en no ejecutar. Es decir, yo cojo presupuesto esto, anuncio que lo he presupuestado, que he puesto el dinero y luego no hago la obra. Bueno, O no pues- hago pues ahí el hay una programa de falla y becas, un por motivo de ejemplo, queja para programas los de becas ciudadanos. del Ministerio de Educación, pues para temas de máster y tal. Yo me acuerdo en la época de Zapatero que se habían presupuestado un montón de becas, y yo en qué época era vicerrectora, con lo cual lo sé como universitaria, pero jamás en la vida se sacaron las bases, jamás en la vida se sacó la convocatoria, con lo cual que se ejecutó un cero. ¿Y qué se hace con ese dinero? Pues ese dinero... Falcon. No, eso al se Falcon no, al coge Falcon de y de Barcelona repente no. tienes una desviación en un determinado tal, y lo que haces es una modificación O una presupuestaria necesidad, claro. o una necesidad nueva que te surgió en un determinado momento. No, Y pero entonces haces una modificación Joselito del presupuestaria. Falcon, que- Bueno, vamos a... Pero eso es un engaño un a los ciudadanos. ejemplo evidente pueden ser, que no sé si sucedía así, pero podría haber sido con el tema de la pandemia. De la noche a la mañana hubo que hacer unos gastos impresionantes en adquisición de mascarillas, en adquisición de equipo sanitario, en fin, una serie de circunstancias. Modificas. Eso lo que hace es puedes. que quitas dinero de otras partidas, porque el presupuesto de gastos es limitativo, así como el de ingresos es estimativo. Es decir, bueno, yo estimo que voy a ingresar, porque luego esa es otra. Tú estimas, en la ley de presupuestos, los ingresos y los gastos quedan preciosos. Están Pero los estimados. ingresos están muy bien estimados porque se Vamos ajustan al a, gasto. vamos a superar esta fase de lección de contabilidad a la que hemos entrado con estos expertos Aquí y vamos a volver a la parte teórica y la parte Bueno, práctica. pero que es interesante, porque o sea, no se pueden presupuestar cosas y no llevarlas a cabo, porque eso es un engaño al ciudadano. Porque es Yo una... estuve en geológicas en la facultad, compañero vuestro,
profesor de geología, y estaba ahí el andamio ese que lleva ahí toda la vida. Y dije, ¿y este andamio cuándo? Y dijo, nunca. Y dice, ¿cómo que nunca? Y dice, no, eso cuesta 2 millones. No va a haber nunca 2 millones para arreglar este edificio. Con lo cual este andamio va a quedar ahí hace eterno. Desde los 40 años se quedará andamio. Algunas clases extra en ese edificio y la verdad es que es, además es un poco lúgubre. edificio protegido pero bueno, pero es que es como el tema este del plan del Cristo. Es decir, yo creo que... O la fábrica de armas. Yo lo del plan del Cristo, porque creo que parece que dicen que va a estar en 2-3 años, de aquí a que la Seguridad Social ceda los terrenos, se tiren abajo los edificios y se vuelvan a construir, yo creo que va a pasar un poco de tiempo, ¿no? ¿Pero construirlos para qué? No sé. El proceso. Para meter el cuartel de la OTAN. No sé. No sé. Sí, sobra espacio en todos los sitios. En Oviedo sobra espacio, sobra vivienda. No lo sé. Bueno. Lo único que no sobra es parques. Habría que hacer un gran parque. No lo sé. Hay facultades que les falta espacio. Hay falta espacio. En educación. Sobre todo las visitamos un día, vamos a visitarlas. En Yamaquique falta. En Yamaquique soy un experto, bueno, porque a diario, durante años, iba todas las tardes a Yamaquique y un día me pegó un susto porque encontré uno por un pasillo. Porque jamás había nadie por lo todos que habrá los que pasillos. plantearse... Según ellos se quejan, en la Facultad de Ciencias también hay... Parecía del Resplandor, aquellos edificios de películas esas de miedo, todos Pues no pasillos sé vacíos. dónde irías, porque el sitio... Y la Facultad de Ciencias también está ahora con los nuevos grados. de la educación, es Sí, decir, Ciencias la de la Facultad Educación tiene un problema, de hecho. En ciencias, los nuevos grados. Yo soy experto en ciencias, o Y sea, en matemáticas, física y en en geología. informática, el campo de En los la- catalanes el también campo- tienen problemas donde estaba la de escuela están las problemas de sedes espacio. judiciales Y luego también. es Y que yo la- creo que y el la problema... administración del Vamos a ver, Principado, yo creo que es el decir, problema que la cuestión del... Me voy a dar un ataque nervioso. el me va a dar, tema- ¿eh? el tema Los del metes en Cristo. un ala del Milán, metes a todos esos. No, en un vamos ala a del ver, Milán. no. En el Milán estamos muy tranquilos. No, vamos a El ver. Milán, Hombre, otro eso edificio es que un da miedo. palacio, es un- El Milán da vas por miedo, la es una tarde maravilla, y te da es una miedo, no maravilla. te atreves a Es una entrar. maravilla. La cuestión está Está en que muy bien como está. han metido a la universidad en un tema que realmente no es de universidad, sino que es un tema, tú lo has dicho, o lo has dicho Vamos a ver. tú, el Susana, tema no me pongas de nervioso. la unificación ¿Cuándo fuiste de las vicerrectora? sedes ¿En qué años fuiste Yo fui vicerrectora? vicerrectora del 2008 al 2011. Bueno, más acá. El año 90 tenía el doble de alumnos que ahora la Sí, Universidad bueno, de hice Oviedo. yo un estudio que lo podéis buscar Claro. de las consecuencias del envejecimiento Tenía de la el población doble. y donde ya estimamos en ese estudio que hicimos en los años 90 Claro. que el tamaño de la Universidad de Oviedo iba a ser la mitad, Claro. lo cual no significa que sean pocos alumnos, porque 20 y tantos mil alumnos hay que ver cuántas universidades en el mundo muy importantes tienen 20 y tantos mil alumnos. Pero a lo mejor la anterior estaba sobredimensionada en el número Sí, de alumnos. dentro de 15 años habrá 10.000 y dentro Bueno, ya de veremos, 40 años iremos viendo, no depende quedará cómo nada. Bueno, evolucione volvemos la a los población. pactos, caramba, Los volvemos a la pactos. política. ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Quieres que- un pacto? Mira, A ver, en la Asociación por el Futuro de la Investigación en Asturias, que me honro en presidir, junto a muchos otros colectivos, hemos propuesto un nuevo pacto por la ciencia, con 4 aspectos muy sencillos. Un estatuto del personal de investigación, simplificación burocrática, integridad y transparencia en la actividad científica y una inversión de verdad, hasta el 3% del PIB. Sigo esperando a que alguno de los grandes partidos abra la boca y diga algo sobre universidad, ciencia e innovación. seguro que los programas hay... ¿Qué programas? ¿Dónde están? No, los programas están. No, yo te puedo decir que los programas... Está en todo los eso, programas- está todo en los programas recogido. está. Hasta el La precio del cuestión- pan está están recogido. Todos los programas, figura eso. La cuestión está en que luego eso después se materialice. ¿no? Es decir, yo me acuerdo una promesa que vi yo al actual presidente, y parece que futuro presidente del Principado, en un acto académico en la universidad, donde dijo que iba a darle a la universidad, no sean 1.300 millones, y yo me puse a echar cuentas y yo creo que me salía menos de lo que se está dando ahora, porque le sonó mucho 1.300 millones, pero claro, luego cuando sumas 5 o 6 años, pues resulta que a lo mejor le está recortando recursos a la universidad, ¿no? ¿Vais a derogar la ley de universidades de Cataluña más que de España? Bueno, vamos a ver, Bueno, yo creo que es que- una ley de universidades que tiene problemas y que todos los sindicatos, y aquí estoy hablando de los sindicatos, han presentado enmiendas donde asociaciones las y muchos asociaciones, otros. donde la CRUE, es decir, lo que son los rectores de las universidades españolas, o por ejemplo, otro tema que hay ahora encima de la mesa y que nos está hablando, el tema del estatuto de los alumnos para que puedan hacer las prácticas, para poder acabar
la carrera universitaria que acaba de sacar el reglamento la señora Yolanda Díaz, sí, creando y creando otro problema. un problema Estamos en grande. elecciones generales, por favor. ¿de Bueno, qué estáis pues al hablando? final son los compromisos que hablábamos antes con los ciudadanos. Estamos Es decir, Bueno, pues en resolver ese caso problemas o pero con crearlos. perdón. En y ese ahí- caso particular es un empeño del ministro de dejar sus reglamentos, sus Bueno, acreditaciones. no, Esto es y como dejar- un ego. y dejar una bien, ley muy aquí adaptada, lo dejo yo. una ley muy adaptada universidades a las catalanas. universidades catalanas. Totalmente. Es decir, ese realmente no es una ley para España, sino que es una ley para Cataluña. Bueno, pues porque hay determinadas universidades que desde hace muchos años tienen unas determinadas estructuras con la propia ley autonómica catalana y Pues- que hace un roto al resto de las universidades españolas. Totalmente. Y luego volvemos a los pactos, pero en esto que está señalando, ¿puedo hacer una reflexión que haría Trevijano? De Y es política, la de siguiente. política, dejar Y la es la- universidad. Y es la siguiente. Acabas de decir, Daniel, que ha habido sindicatos, que hay muchas asociaciones, y que es una ley hecha para la Universidad de Cataluña. Cuando llegue el momento, haya elecciones, estén constituidas las Cortes Generales, y llegue el momento de que los diputados asturianos de un partido político X, me da igual el que sea, me da igual el que sea, tengan que levantar la mano, ¿a quién van a hacer caso? ¿A ti y a los universitarios que estáis pidiendo eso? ¿O va a hacer caso a lo que diga su grupo parlamentario, que a su vez, a partir de ahí ya lo tenemos todo dicho? Y nuevamente he dicho con todo respeto, pero no es un juego leal. Es decir, estas cuestiones que estamos poniendo no es un juego leal. Yo voy a poner un ejemplo, además lo escribí en un artículo y a lo mejor me riñen. Vamos a ver. ¿Te lo publicaron? Aquí en Asturias. Sí, pero en el diario nuestro. Vamos a ver. Con la oficialidad del asturiano, que no me meto ni sí ni no, me da igual, me da igual. La Federación Socialista Asturiana, cuando sale el Congreso, si no recuerdo mal, salió por un 52% de los votos a favor de la cooficialidad del asturiano. Si no me equivoco, fue así. Bueno, de los 16 diputados tuvo en esta legislatura, ¿cuántos tuvo La pasada tenía 20. 20. De los 20, no hubo 8 diputados o 9 diputados que votaran que no a la cooficialidad del asturiano. ¿Cuál es la representatividad real que tiene un partido político en la elaboración de unas listas electorales, que es lo que antes hablábamos del sistema? Y vuelvo a lo mismo, es decir, al final aquí el núcleo está en el partido político, en el jefe del partido político que pone a los que van a ser votados, refrendados en unas listas, me da igual abiertas que cerradas, que lo que hay. Y es el sistema que nos han dado. Pero yo creo que estas son las reglas del juego, si las tenéis, participáis en ellas perfectamente, pero no nos vamos a hacer trampas al solitario. Esto es lo que hay. Entonces, no hay que quejarse cuando estemos dando la voz diciendo que queremos criticar las cosas, pero a nuestro presunto representante en el Congreso de los Diputados, al que le hemos ido a decir, oye, es que esta enmienda no sé qué tal, va a levantar la mano y va a votar lo que le diga su jefe de grupo parlamentario. Más aún, porque es que todavía... Vamos a ver, sí, no. ¿Tú crees que el jefe del grupo, por ejemplo, el jefe de que sería Pedro Sánchez, tiene algún interés o alguna cosa sobre que la fábrica de armas de Oviedo se hagan 10.000 viviendas o 5.000? No tiene ningún interés, ¿no? Ni a favor ni en contra, ni nada. No va a poner las cosas. No van a poner las cosas. Que eso es otro juego político, social, económico, con muchísimos más agentes funcionando. No es que el que arriba y manda. La cuestión, vamos a ver, yo que he estado en el proceso e incluso me tocó en la negociación presupuestaria 2 veces, es decir, tú al final estás en un país que tiene múltiples componentes. Claro, por supuesto. Y en lo que tendrás que intentar no solamente defender una parte, sino que tendrás que intentar defender un modelo de país, un beneficio de país donde el que en economía lo estudiamos, es decir, todo el mundo no puede ganar, es decir, supone que unos ganen un poco más, un poco menos este año o este año siguiente. Eso es muy socialista. Es decir, eso bueno, es muy socialista, no es un tema muy socialista. Los liberales es decir, creemos que todos podemos normal, bueno, sí, todo el mundo puede ganar, pero cuando tienes una limitación, pues no todo el mundo puede alcanzar su óptimo. Es decir, tienes que buscar pues un punto lo que es el tema de los equilibrios. La eficiencia. Por ejemplo, de lo del Pareto. tema del asturiano, que es un tema que a mí me interesa. Yo me acuerdo una vez, cuando yo era diputada autonómica, cuando estaba recién llegado Podemos, que todavía no sabía si estaban a favor o en contra del asturiano, porque en aquella época todavía no lo sabían si estaban a favor o en contra, yo lo planteé.
Digo, vamos a ver, ¿por qué no hacemos un referéndum en Asturias? Y los asturianos decidimos si queremos la cooficialidad o no. Y lo que me contestó entonces el diputado de Podemos fue que es que eso era un derecho fundamental y no era votable. Y no te dijo natural, no te dijo derecho natural de milagro. Bueno, entonces claro, pues depende, es decir, lo del tema... no como quieran, no y eso, una entruga, no y eso. Pero bueno, tampoco se trata de que el presidente sepa de esas viviendas, no, se trata de lo que cada comunidad autónoma puede negociar. Y lo que a mí, por ejemplo, lo que me llama la atención, y nosotros que llevamos tantos años de gobierno socialista y nos esperan otros 4, es que en el caso concreto de Asturias nunca sacamos nada de, ni siquiera de un poquito de más cuando gobierna el PSOE. En esta legislatura yo creo que es un negativo total, es decir... No, porque es un servilismo total. Entonces, al final, ¿quién saca? Amenazas nacionalistas, etcétera, etcétera. O amenazas con romper el sistema pero, por ejemplo, el tema de nuevo, que es un capricho de esta señora ministra de, no sé si es transición energética y no sé cuántas cosas más. El tema de nuevo... De transición energética. Yo entiendo muy bien que todos podemos opinar, pero yo creo que el problema del lobo, pues una persona de Canarias no creo que sea consciente realmente, y lo que no puedes hacer es articular una mayoría de comunidades autónomas que no tienen el problema del lobo para que al final acabes generando el problema que has generado con el tema del lobo. El tema de las electrointensivas. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de empresas que son altas consumidoras de energía, que yo recuerdo que en el año 2016 estábamos hablando de 300 y pico millones de euros por la interrumpibilidad que recibían esas empresas asturianas, y que esta señora se lo ha fumigado prácticamente todo. Es decir, ¿cuántas veces nos han vendido el estatuto de electrointensivas? Yo creo que el Partido Socialista lo ha aprobado 20 veces y todavía no lo hemos visto. Están esperando a que cierren todas las fábricas y se acabó. Yo tengo mis dudas con el tema del AVE de que llega a Oviedo. Y no digo que llega a Oviedo. No, vamos a ver, pero yo no digo ya que lleguemos a velocidad AVE a Oviedo. Sino lo que estoy diciendo es que no me bajen en Pola de Nena y me suban en cercanías. En un carro vaque. Es decir, porque es que es lo que usted dice, porque se puede coger y poner el cambio de ancho de vía que ahora mismo hay en León, coges, lo construyes en Lena y el tren, eso es un segundo, son 10 segundos, pasa el tren un poco más despacio ahí, un poquitín más despacín y cambia el ancho, pero tú no tienes que bajarte del tren. Pero claro, imaginémonos todos subiendo y bajando con la maleta de un cercanías. Pondrán unos autobuses que te lleven de Lena. El tercer carril. Pero eso ya dijeron que no lo iban a hacer, ¿no? Bueno, no sé, que va a haber trenes vamos a ver. Se acaban de decir que la estación no vale. Sí, pero trenes los va a haber, eso no significa que no te hagan bajar. Hombre, pero que no te van a hacer bajar. Acaban de decir que la estación no vale, la de Oviedo. Ya están diciéndote que no va a venir el tren. Bueno, a que yo sepa, ya dijeron que la estación no vale. Había 3 millones y pico de euros para modernizar la estación de Oviedo. No vale. No sé si luego no va a venir llegar el tren, claro. o no. Pues bueno, y hay no sé cuántos millones para modernizar la de Pola de Lena, que me parece muy bien que se modernice. Si hay un abandono del Estado, a lo mejor la comunidad autónoma tendría que coger las competencias de cercanías y gestionar los trenes desde Asturias y para Asturias, y no desde Madrid, que no tienen ni muchas veces ni pajolera idea. Unos políticos capaces de negociar cosas, porque en realidad, ¿cómo queda aquello del federalismo asimétrico? Al final sacan para sí cosas que no entiendes. Yo en la Costa Brava el año pasado y no pagábamos peajes. Yo iba por las autopistas catalanas sin pagar peaje. Aquello era un paraíso. Oiga, póngase usted a cruzar el Huerna. ¿Pero por qué no tienen peajes? ¿O por qué tienen el Netflix en catalán? Bueno, lo dijo un tiktoker el otro día. Dijo a Canarias y Asturias. Asturias, ¿no? Que es una ciudad olvidada. Olvidados. Si lo dicen hasta los tiktokers, olvidados. Bueno, pues a mí eso como asturiana me da pena. Estamos en el último minuto. Estamos en el último minuto, no nos sentimos más. Hacemos ronda así. Última palabra. Último deseo. ¿Qué va a pasar el 23? ¿Es el 23 o el 26? 23. ¿Qué va a pasar el 23 de julio? Y vamos, no vamos a hacer una porra porque está muy lejos, pero yo creo que hagáis una intervención breve cada uno de los 4, centrándonos en eso. ¿Qué creéis que va a pasar? El resultado electoral y los posibles pactos. A ver, empiezas tú, Fernando. Pues yo creo que va a haber una abstención elevada, más elevada de la prevista, aunque hay mucha gente que está yendo a hacer el voto por correo, porque hay gente que está rebotada. Sí, va a estar rebotada, y va a ir a votar. Y que, pues nada, pues es que el resultado a mí me da igual, que vamos a seguir las mismas, no va a haber tantos cambios. No sé si va a ganar uno u otro, parece que todo indica que va a ganar Feijóo, pues enhorabuena y adelante. Susana.
Bueno, yo creo que si se continúa la tendencia que hemos visto en las pasadas elecciones, va a ganar el Partido Popular. Lo que tendremos que ver es ese porcentaje de voto y esa mayoría, si es una mayoría suficiente pues para poder hacer un gobierno en solitario, o si va a necesitar de pactos de uno o de más partidos. Abascal de ministro del Interior. Vamos a ver, la cuestión está que al final tengamos, yo lo que digo es que tengamos estabilidad por un lado, pero no estabilidad a cualquier precio. Es decir, la transición costó mucho esfuerzo para que ahora alguien, y me da igual en un lado o en otro de los lados, venga a intentar, que otra cosa es conseguir, poner en riesgo esa estabilidad. No costó mucho esfuerzo. Yo creo que sí. No de los que hicieron, sino de la gente que lo aceptó. No tengo una bola de cristal, no sé lo que va a suceder, pero sí creo que va a haber una abstención elevada y lo del voto por correo, bueno, pues a ver cómo funciona. Lo que surja de las urnas, que sea estable y que sea, digamos, mínimamente, no sé, vendible, porque han sucedido cosas, y no voy a concretar, impactos que realmente dejan a las claras que van más a favor de la persona que de los ciudadanos, ¿no? Y de cosas positivas. Daniel, cierras. Creo que va a estar muy ajustado, que va a haber una movilización fuerte a ambos lados, porque nadie quiere lo del otro sitio. Solo espero que gane quien gane, tenga la responsabilidad de la altura de Estado de dejar gobernar al otro, para que no dependa ni de los que quieren romper España, ni de los que quieren volver a la España en blanco y negro. Pues a mí no me extrañaría que a lo mejor hay que repetir las elecciones, porque a lo mejor no hay una mayoría clara. Sí, pero bueno, ya. Ahí lo dejo. Bueno, señoras, señores, contertulios, muchas gracias por estar aquí con vuestra sabiduría y inteligencia. Gracias por la y invitación. gracias por habernos seguido, y volveremos la semana que viene hasta que votemos. No vamos a parar. Buenas noches.